Buena esposa. Capítulo 22. Los pasillos. Iluminados por los rayos relucientes del sol. Se iluminaron junto al ambiente de la mañana. Listos y silenciosos para saber. Pues ellos siempre eran hogar de muchas situaciones. Hogwarts siempre había sido un castillo mágico. Brillante y real. Tan bello que su única descripción era una aurora boreal o la primera vista en los viajes en bote. Era la descripción de magia. Por ellos. Sus propios pasillos tenían esa chispa viva que todos los magos poseían. Puertas ocultas. Cuadros vivos. Espacios cerrados y cambiantes. Y cada piedra en ellos guardaba grandes secretos. ¿Por qué ellos estaban ahí cuando se declaró un amor? Cuando alguien lloró. Cuando otro rió. Cuando una persona fue consolada y otra peleó entre risas con sus amigos. ¿Por qué ellos eran testigos de muchas cosas? Y como siempre, tenían sus favoritos. Contagiados de la alegría de algunas memorias que se vivían allí. Hogwarts era el hogar de muchas cosas. Muchas situaciones. Muchas emociones. Y mucha magia. Y Harry era algo consciente de esto. Alegre de pasar por los largos pasillos juguetones y maravillosos. Sin saber realmente qué era lo que le causaba alegría al ver las mismas piedras grandes y antiguas que formaban las paredes. Pero aún así, siempre disfrutaba de percibir esos detalles. Atento a los sonidos. A las sensaciones. Casi como si pudiera oír los susurros de la magia en los pasillos. ¿No pudo evitar soltar una pequeña risa? ¿Los pasillos también se quedarían paralizados al verlo? Por alguna razón lo imagino así. Pero no era su culpa. Se veía hermoso. De eso era consciente. Se veía bonito. Era bonito. Y todos a su alrededor también lo habían notado. El rubor casi azul. El brillo en sus mejillas. Los delicados mechones blancos entrelazados. El resplandor de su brazalete. Y las hermosas flores que lo adornaban. Se veía mágico. Como un bosque encantado con criaturas bellas y amadas. Sentía que pertenecía allí. Y eso lo llenaba de algo enorme y agradable que lo hacía sentir encantadoramente feliz. Cuando los gemelos lo bajaron. Prácticamente había sentido todas las miradas. Pero a diferencia de otras veces. Sentía admiración. Sentía que lo querían con la mirada. Que le decían lo bonito que estaba. Y pensar que a un enfermo se veía así de presentable. Le llenaba de un orgullo que le sentaba demasiado bien. Caminar por los pasillos. Comer suavemente. Reír. Con ello tenía la atención de todos. Y estaba demasiado feliz por ello. Incluso estaba inclinado a creer que Gryffindor se sentía inclinado a celebrar que él estuviera en su casa. Incluso pareciendo inflar sus pechos cuando otras casas se fijaban en él. Se sentía amado. Esta vez entendía el por qué un par de chocolates o un corazón de papel. Entendía por qué le regalaban cosas. Tal vez incluso amor real. Pero no estaba inclinado a soñar de más. Él era consciente de muchas cosas. Como que la gente era falsa excepto sus hermanos o que no muchas personas amarían todo de él. Pero eso estaba bien. ¿Por qué aún así era observado? Era bonito. También era consciente de que sus antiguos amigos prácticamente lo habían matado con la mirada. O que varias chicas que alguna vez fueron amables parecían envidiarle con ganas. Pero por alguna razón nada de eso se sentía mal. ¿Por qué debería sentirse así por verse bonito? Tal vez si ellas se esforzaran como él. Pero se estaba desviando. En ese momento tenía que encontrar a Krum. Por ello estaba caminando los pasillos en primer lugar. Aún así, era imposible no pensar en lo bello que los gemelos lo habían dejado. Los amaba tanto. En su defensa, no era su culpa. Le habían hecho tantos cumplidos que casi se volvía egocéntrico. No había dejado de atraer miradas. Le habían dicho precioso tantas veces que se le había grabado en la cabeza. Era bonito ahora. Era amado. Incluso creía que podría enamorarse de su propio reflejo. Por muy tonto que sonara. Pero ni siquiera podría sentirse culpable totalmente. Incluso la gente a su alrededor lo miraba como si fueran capaces de admirarlo durante un tiempo. Algunos durante toda la vida. Algunos parecían que le iba a levantar un culto.
aunque eso era una de las cosas más ridículas que había pensado. Culpaba a Katie por eso. Sabía que pensar de esa forma sonaba hasta cruel. Pero él no puede culparlos. Si no supiera que él era el del reflejo, también estaría al borde de adorarse. ¿Se estaba volviendo malvado por pensar así? No, no lo creía. Tal vez era su versión del pasado que nunca había pensado en sí mismo quien le estaba reclamando sus acciones. ¿Por qué al final del día no le estaba haciendo daño a nadie? Solo se estaba cuidando. Solo quería verse como a él le gustaba. Independientemente de cómo sus padres eran o lo que el resto del mundo pensaran. Él quería ser delicado. Admirado. Quería ser bonito. Y hablando de eso, había notado otra cosa. Podría ser la adolescencia. Pero incluso sabiendo que estaba enfermo sabía que se veía más delgado. Delicado. Tal vez incluso más blanco. Sabía que estaba pálido por estar enfermo. Pero aún así tenía la sensación de que no recuperaría su tez bronceada totalmente. Pero, aunque se parecería menos a sus padres, no podía encontrar algo en sí mismo para sentirse mal. Solo tenía que pensar en las muñecas de porcelana. Tan bellas y dulces. Y si a eso se parecía, en lugar de a sus padres, no le molestaba, por muy mal que esa afirmación pudiera sonar. Y sus rizos eran iguales al de la muñeca que vio esa vez. Maravillosos rizos delicados y casi extravagantes. Se sentía orgulloso. Pero nuevamente se había perdido en sus pensamientos. Tal vez debería dejar de posponer investigar sobre cómo ordenar su mente. Parecía necesitarlo. Se perdía en sus pensamientos. Se enredaba. Incluso no sabía cuántas veces había sido él quien cambiaba los temas de conversación con sus hermanos y ellos no decían nada. Realmente tenía que encontrar una solución para eso. Pero en ese momento no. Se volvería a perder en su cabeza si seguía pensando en eso. Tal vez era mejor concentrarse en lo que había planeado hacer en primer lugar. Más efectivo de lo que hubiera sido seguir buscando al búlgaro con millones de pensamientos en su cabeza. Harry había logrado encontrarlo relativamente fácil. Lo había logrado ver poco después de llegar al primer piso. Su gran altura y la iluminación solar lo habían ayudado. Pero de todos modos había logrado su objetivo. A medida que se fue acercando notó que Víctor contaba con la compañía de Fleur y a quien reconocía. Era Cedric. El campeón de Hogwarts. Aún se sentía mal por el peligro en el que ellos estaban. Pero mejor ellos que él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ellos lograron notar su presencia y voltearon a verle. Harry podría jurar que vio a Víctor mirarlo con la boca abierta. Pero debió haber sido algo del sol. Tampoco iba a pensar tan bien de sí como para decir que el guapísimo buscador búlgaro se fijaría en él. De todos modos, aunque le hubiera gustado seguir con esa línea de pensamiento, no pudo pensar en nada más antes de ser abordado por la campeona francesa, quien estaba demasiado emocionada de verlo. Mon enfant. Aquí. Te ves preciosa, declaró ella antes de envolverlo en brazos, mi niño. Harry no pudo detenerse antes de acurrucarse un poco en el agarre acogedor. Tan cálido como la primera vez. Una sensación de hogar indescriptible. Pero no podía dormir. Ella le diría así hermanos y ellos se preocuparían. Además, había ido allí con un propósito. Buenos días, Fleur. Felicidades por tu logro, dijo Harry en un tono algo bajo, evitando tanto como pudo mostrar el nudo que se formó al decir esas palabras. Ella lo apartó un poco, aún manteniéndolo en su agarre, pero lo suficiente para mirarlo fijamente a los ojos. Unos que le dijeron sin palabras que sabía lo que él sentía frente al torneo. Y que no le mintiera. Pero también había pesar, un entendimiento triste, y amor. Harry solo sonrió culpable, no queriendo pensar en las implicaciones de esa profunda mirada. Por lo que atinó a ignorar eso, vaciando su mente antes de salirse del abrazo y dirigirse a los otros dos campeones. Buenos días a ustedes dos. Y felicidades también. Debe ser un honor para ustedes representar al colegio, dijo Harry amablemente, pero manteniendo un formalismo ya prácticamente natural en él.
Cedric le respondió con un asentimiento cordial y un buenos días obligatorio por la etiqueta y los modales. Sin embargo, Víctor Krum no respondió. Sin entender el porqué. Una pequeña sensación de dolor apareció en su pecho. Harry lo ocultó lo mejor posible. En otras palabras, su reacción ni siquiera se había asomado. Pero él quería saber el porqué, en qué le afectaba la falta de reacción de él. ¿Por qué le dolería? No siempre recibía una respuesta a sus saludos. Pero que Krum se dirigiera a él así. Aunque no fue obvio. Harry sintió la necesidad de saltar cuando la voz de Víctor interrumpió otro tren de pensamiento. Buenos días, Harry. Dime, ¿te encuentras bien? Me enteré de tu estadía en la enfermería, preguntó Víctor con sinceridad. Tal vez muy hosco y serio. Pero había algo en su tono de voz que declaraba preocupación real. Harry asintió sí. Definitivamente mejor. Gracias por preguntar, respondió Harry con tranquilidad. Pero tuvo una necesidad de agregar más. Como si Víctor mereciera saber. Ya se estaba volviendo un experto en ignorar sus pensamientos. Aunque le inquietaba su reacción. Pero solo siguió hablando, sobre todo por lo que hicieron mis hermanos. Estaba algo desanimado. Pero ahora me es imposible. Realmente hicieron trabajo reconocible, agregó. Sin esconder la bella sonrisa que provocó el recordar cómo se veía. Sí. Te ves bien, Potter, mencionó Cedric. Algo incómodo. Pero no lo suficiente para notar lo demás. Gracias, Diggory. Tú no estás diferente. Y por cierto, si lo deseas puedes llamarme Harry, respondió el menor con sencillez. El chico era agradable. Por lo que no veía problema con tener una amistad entre ellos. Cedric se vio mucho más tranquilo. Tal vez debido a que su incomodidad era ser el único que al parecer no era cercano con el joven. Y casi se sentía estorbar. Sería mejor si estuvieran un poco más cerca. Por lo que no dudó en asentir y ofrecer su mano. Cedric. Un placer, Harry. Harry no dudó en tomarla. Aún con esa gracia que ahora lo representaba, y sonrió alegremente a su nuevo amigo. Nunca había parecido una mala persona. Y tener a alguien con una cantidad aceptable de conocimiento sobre modales era un beneficio a tener en cuenta. Por ello no notó como una joven Bella, rubia y dotada, comenzó a caminar muy lentamente. Casi como un depredador que quería pasar desapercibido. Harry era demasiado tierno. Y con su mente desordenada, esa pequeña alegría de un nuevo amigo casi lo convertía en un segundo sol. Con esa sonrisa casi reluciente. Y sin mencionar la especial belleza que tenía ese día. Todo eso había sido demasiado para el instinto Bella. Por ello, apenas soltó la mano de su nuevo amigo. No pudo reaccionar antes de verse alzado y envuelto en un fuerte abrazo posesivo. Justo como la primera vez, ella lo apoyó rápidamente en su pecho y acarició su cabello suavemente. Y toda la confusión de Harry se esfumó con sus huesos. Pues apenas sintió la primera caricia casi se había convertido en una sustancia viscosa. Mon tout petit. Mon enfant. Tu es trop beau pour les autres. Tu n'es qu'à moi, arrulló ella. Consciente de que no muchos le entenderían. Y es que ahora eran sus instintos quienes la comandaban. Pero no podía evitar estar de acuerdo. Mi pequeño. Mi niño. Eres demasiado bello para los demás. Eres solo mío. Harry estaba prácticamente dormido. Cuando cayó en cuenta que su maquillaje se le podía correr. Y que sus hermanos se habían esforzado demasiado por ello. Sinceramente nunca había visto a Fred tan concentrado. Y todo por él. Por ello sería una pena. Casi una tragedia que se le dañara. Por mucho que ahora mismo quisiera quedarse así por horas. Con esfuerzo consigo mismo logró separarse del encantador abrazo en que la francesa lo encerraba. Motivándose con el hecho de que era de muy malos modales desaparecer así sin una conversación de cortesía. Y menos con un nuevo amigo. Ella entendió rápidamente y lo dejó ir. Evitando mostrar su descontento ante eso. Así que solo besó su frente antes de asentir y retirarse. Harry sonrió levemente antes de acercarse a los jóvenes restantes. Discúlpenme, fue lo primero que dijo Harry cuando regresó con los otros dos campeones. Quienes no se habían motivado en hablar entre sí, sino en observar la escena.
Ninguno de los dos admitiría en voz alta que habían visto una de las cosas más bellas y tiernas de todas las cosas existentes. Solo lo pensarían para sí mismos sin saber el pensamiento compartido. Si me permiten, ¿ustedes ya han hablado del Quidditch? Comodidad, cuestionó Harry con crear un tema en común de conversación siempre era lo recomendable. Eso indicaban varios libros. Pues los momentos incómodos siempre podían empeorar y nunca era recomendable estar en situaciones así. Uno podría incluso manchar su nombre por algo así. Además, no podía evitarlo. Pero si Víctor y Cedric lograban formar una amistad formal, tal vez incluso llegarán a ayudarse en el torneo. Sabía que él no tenía nada que ver. Pero siempre procuraba salvar gente. Y estaba tan preocupado por todo ello, que se veía casi obligado por hacer eso. No. Y ahora que lo mencionas. Los tres somos buscadores, añadió el Hufflepuff curioso y relajado. A lo que Harry respondió igual. Si es así, podríamos tener un partido amistoso o alguna otra cosa en un futuro. Agregó el búlgaro con un tono serio pero tranquilo al que los demás se acostumbraron. Sería increíble verlos jugar. Pero lamentablemente no puedo unirme a ustedes, informó Harry con algo de pesar. Un tono suave y algo caído, que demostraba realmente su desánimo. Víctor reaccionó a eso más rápido de lo esperado. Pero no es que nadie lo hubiera notado. ¿Por qué es eso?, preguntó, ocultando casi con total éxito su conmoción y pesar. Harry se vio visiblemente más desanimado. Pero levantó la cabeza. En muestra de aceptación, mi estado de salud aún no me lo permite. Y precisamente tengo prohibido volar. Por mucho que lo disfrute, declaró. Cedric se vio afectado haciendo una mueca de dolor. Probablemente imaginando estar en, para ellos, esa horrible situación. Mientras tanto, Víctor parecía lamentarse por la situación. Pues su serio semblante se había soltado levemente, mostrando leve tristeza. Él solo quería pasar tiempo con el joven. Y volar con él habría sido la oportunidad perfecta. Los tres jugadores de Quidditch se encerraron en su mundo de emociones negativas, sin notar al otro hacer lo mismo. Los tres lamentando un escenario en donde volar en escoba era prohibido. Eran tan mágico estar en el aire libre y sin preocupaciones. Con adrenalina y el viento. Tan especial. Harry bufó, aún negándose a dejar esa costumbre o a no quejarse sobre la situación. Sinceramente, podría ser el ser más delicado. Pero admitía para sí mismo que sus emociones no se encogerían solo por eso. Captando el sonido por parte del más joven, ambos mayores volvieron a dirigir su mirada. ¿Quién diría que alguien enfadado podría ser tan bello? Mientras, Harry no notaba esto, aún enfurruñado mentalmente. Suspiró antes de darle voz a sus pensamientos. Es indudablemente molesto eso. No lo negaré. Realmente me siento estable. Estoy igual que siempre, dijo molesto antes de volver a su mirada de aceptación. Inconsciente de toda la atención que recibía. Solo consciente que aún le prestaban atención. Harry decidió terminar el tema, pero de todas las maneras. Es mejor seguir las indicaciones. Ella sabe lo que hace. Y no deseo caerme y que me vuelvan a aparecer todos los huesos del brazo, concluyó él. La intención de Harry obviamente era cambiar de tema o dejar sus quejas de lado. Pero fue obvio que su plan no llegó a donde planeaba cuando ambos mayores lo miraron con una combinación entre asombro, susto y preocupación. ¿Por qué rayos tendrían que aparecerte todos los huesos del brazo?, exclamó entre incrédulo y con miedo. Tan reales que se habían asomado en su rostro. Cedric no se veía muy diferente. Harry se sorprendió por lo sincero de ambas reacciones. Pero aún recordando la etiqueta, se mantuvo estable antes de responder. En mi segundo año sufrí una rotura por caída y... me temo. El maestro quien se ofreció a ayudarme era más que todo un farsante. Por lo que desapareció mis huesos, explicó él. Pero la información no hizo ninguna diferencia en los otros dos jóvenes. Más que la leve ira que había aparecido en la postura del búlgaro. Harry, notando el cambio de ambiente de una manera atenta, pensó en solucionarlo. De todos modos, no fue la mayor de mis preocupaciones. No es lo peor que me ha pasado, al parecer. Eso no fue lo correcto a decir.
Pronto se encontró con dos miradas serias y protectoras. Por alguna razón, las mismas emociones se veían diferentes en ambos. Pero no hubo respuesta a eso. Ambos mayores exigieron respuestas. Forzada. Harry casi se culpaba por no evitar decir más detalles. Pero él no tenía idea que algunos de sus momentos vividos literalmente convertirían en posibles asesinos a los chicos juntos él. Déjame ver si entendí. Ese mismo año tus compañeros te condenaron al ostracismo. Te acusaron de asesinar a gente sin reconocer el estado de sangre de tu madre. Y tuviste que matar un basilisco de gran tamaño para salvar a la hermana pequeña de tu antiguo mejor amigo con una espada gigante. Acompañado del profesor farsante enumero Víctor entre dientes. Viéndose literalmente como una bestia salvaje pero quieta. Esperando su momento para despedazar al culpable de su enojo. Cedric, en cambio, a pesar de la ira evidente, se veía en realidad casi enfermo. Cayendo en cuenta de que realmente él estaba allí cuando eso pasó. Y no notó nada. Bueno, al menos le creyeron. Sí, eso sucedió, respondió Harry débilmente, casi temiendo empeorar la situación. ¿Cómo? Tartamudeó Cedric, tragando el nudo que evitó que hiciera la pregunta y viéndose ya pálido con verde en los bordes. La información no le había caído bien. Harry lo miró unos segundos antes de comentar: no entiendo por qué te sorprendes tanto. Tú ya deberías saberlo, comentó en tono bajo, en una combinación entre molestia y timidez. ¿Cómo debería saberlo?, preguntó el tejón con dificultad. Pero esa respuesta removió algo en Harry. ¿Algo no estaba bien? ¿El director no dijo nada? ¿Nadie se enteró? ¿Cómo?, preguntó realmente conmocionado Harry. Víctor y Cedric notaron su cambio de humor de repente. Pero no pudieron procesar eso. La mirada molesta y casi anonadada y la tormenta de emociones en los ojos Jade lo evitaron. No pudieron fijarse en nada más que en el rostro joven que se contorsionaba en ira silenciosa. Llegué con una espada sangrante, con veneno y lágrimas de fénix dentro de mí y diario roto. Directo a la enfermería con un profesor desmemoriado y la niña desaparecida. ¿Y nadie, ni una persona se enteró de esto?, exclamó molesto, casi gruñendo en lugar de gritarlo. Pero dejando bien en claro su reacción, Víctor y Cedric retrocedieron sin notarlo siquiera. Pero no se quejaron. Solo sentir la magia chispeante como electricidad peligrosa alrededor del chico fue suficiente para indicar que se separan un poco de él. En otras palabras, me estás diciendo que todo ese tiempo, todo, he estado a punto de morir y nadie se había enterado. ¿Es eso?, exclamó él, alisando su mirada y dirigiéndola al Hufflepuff, quien no pudo evitar encogerse. Víctor retrocedió más sin ser evidente. Era obvio que esas miradas como dagas envenenadas no eran solo apariencia. Por lo que era sabio alejarse un poco. Luego se preocuparía por la parte dentro de sí que se enamoró más por la reacción del joven. El silencio, a pesar del bello clima, envolvió todo en un ambiente frío. Una sensación helada que comenzaba a calarse en la piel de ambos. Pero contra todo pronóstico, Harry respiró hondo, teniendo éxito en calmarse a sí mismo. Lo suficiente para verse molesto y no como un peligro mortal. Cedric agradeció eso y se recompuso. Al igual que Krum, quienes mantuvieron el silencio mientras el menor organizaba sus pensamientos con una mirada perdida. Les pido disculpas, pero ruego retirarme, inmediatamente declaró él con una voz baja, recuperando algo del tono mortal. Pero no lo suficiente para notarse a simple vista. A pesar de que los modales indicaban lo contrario. Harry no se encontró capaz de continuar allí. Por ello apenas sus palabras se disolvieron no miró atrás y dio la vuelta. Saliendo a paso levemente apresurado. No corrió. No se apresuró. Se deslizó elegantemente. ¿Cómo llevaba haciendo hace tanto tiempo? Viéndose realmente bello. Aunque la cara cerrada y molesta indicaba que no era un momento para hablarle. Aún conservaba una belleza para admirar. Ambos buscadores se quedaron mirando la espalda del hermoso joven hasta que las paredes de los pasillos lo ocultaron a la vista. Y sin palabras o miradas tomaron diferentes caminos y se fueron de allí.